En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo se está despidiendo aquí de la iglesia de Éfeso, y antes de despedirse, sabiendo que no iba a regresar, les deja estas palabras a los líderes que dejó que se encargaran de la iglesia. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo estaba completamente seguro, después de mí, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta así a los discípulos. Veamos también alternadamente estos dos versículos. Segunda de Corintios 11, 3, 4. Vamos a desarrollar la enseñanza aquí. Versículo 3 y 4, segunda de Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bien, esta enseñanza le hemos titulado cuidado, una alerta. Cuidado, no te dejes engañar. Estamos al borde de la segunda venida de Jesucristo, que es la señal de la apostasía. Independientemente de todos los fenómenos meteorológicos, huracanes, tornados, problemas económicos, problemas políticos, toda la confusión religiosa, filosófica y toda la confusión en el mundo no se da cuenta de la apostasía, porque solo los que estamos dentro de la iglesia invisible de Dios podemos darnos cuenta claramente de que algo está pasando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros, ¿verdad? La iglesia, dice la palabra, que es visible e invisible. Ahorita estamos nosotros en la iglesia visible, todos nos vemos, y en todas las iglesias se ven caras con caras. La iglesia invisible es la que el Espíritu Santo, y solo el Espíritu Santo, conoce los que verdaderamente formamos parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, en todas las iglesias del mundo entero son una mezcla de cizaña y el trigo. Todas, no hay excepción. En todas las iglesias hay judas, hay obreros, personas encubiertas con el propósito de desviar a las personas que están caminando, introduciendo herejías, tratando de afectar, porque hay la modalidad que hoy se ha levantado como el apostolitis, las profecías, y que son profetas. Bueno, eso está hablando, es una combinación. Trigo y cizaña están vinculadas con muchas enseñanzas que usted lo lee y usted dice: estoy leyendo la palabra, pero sigue las enseñanzas, siguen hablando, pero la palabra es tergiversada o confundida. Bueno, mire, es muy fácil seguir a un líder, a una persona. Es muy fácil. La palabra del Señor nos muestra a nosotros que tenemos que cuidarnos. Definitivamente tenemos que darnos cuenta que seguir a una persona es fácil. El líder religioso más grande del mundo y tiene más millones y millones de personas. Eso no quiere decir que sea un verdadero siervo de Dios. Se encuentra en Roma. No lo podemos calificar como que esa persona es un ungido de Dios. En estos momentos vamos a tomar el ejemplo de un hombre llamado Jim Jones.
en 1978, comenzó a llevarse a 900 personas a la Guyana, allá al lado de Venezuela. Fue un campo que él compró con el dinero de todas las personas que vendieron todas sus propiedades, sus casas, para que todos lo compraran a nombre de él. Se llevó 900 personas, diciéndoles que él les iba a enseñar que ya venía Cristo, que la Tercera Guerra Mundial y que la iglesia iba a ser destruida. Esta empezó en Indianápolis. Se mudó a California, abrió una iglesia en California, donde le decía la iglesia del amor, donde él le daba la bienvenida a todo mundo. Era puro amor, 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 y era una convivencia perfecta. La mayoría que asistían ahí eran personas de color, y de repente esa iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, y luego de repente dijo: oh, tengo una revelación, nos tenemos que ir de Estados Unidos, porque Estados Unidos va a confiscar todas las propiedades. Y todos le creyeron y compraron la propiedad allá en la Guyana bajo el nombre de Jincho. Bien, todas estas personas, al finalizar ese ministerio en la Guyana, murieron envenenados. Más de 900 personas. Muchos dicen que se suicidaron, pero con toda la investigación que se ha realizado, está demostrado que tenían personas armadas dentro de la Guyana y los obligaron a tomar Kool-Aid, y en esa agua le pusieron veneno. A los niños los envenenaron. Él acabó dándose un balazo. Y además de todas las 900 personas, Estados Unidos había enviado a un senador a investigar, porque ya habían de la Guyana enviaban cartas para acá a Estados Unidos diciendo que había algo raro ahí. Hay otro caso similar que sucedió en 1993 con un joven que se llama David Koresh en Waco, Texas. Este muchacho comenzó a decir que era el séptimo ángel del Apocalipsis. Comenzó a tener un grupo de personas, igual que la Guyana, hacer una ciudad de Dios. Cuando el gobierno federal se dio cuenta que tenían un cargamento impresionante de armas y ya no dejaba salir a las personas, rodearon todo ahí fue una novedad, una desgracia. Incendiaron, todos incendiaron, murieron todos quemados. David Koresh murió también. Bien, ¿por qué tocamos esto? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué los cristianos son engañados por falsos profetas, falsos apóstoles, líderes espirituales que los llevan ¿a qué? A la confusión? Y esa situación tenemos nosotros que prestar atención, porque en segunda de Timoteo 4:4 dice que no practican la verdad. Bien, es muy fácil detectarlo, porque no podemos creer, tenemos nosotros que estar alerta, porque dice que tenemos nosotros que estar, dice, apacentar las ovejas. Fue la que fue ganada por Cristo Jesús. Mira, hoy en tiempo vemos que hasta trapos ungidos envían de lugares a lugares, porque si hay un enfermo o cualquier cosa que haya, las personas reciben trapos que según trapos ungidos, ¿verdad? No, eso no puede ser. Eso pasó en el Antiguo Testamento. No significa que para este tiempo uno va a hacer estas cosas, porque tenemos que conocer verdaderamente, ¿verdad? Conocer que si van y le venden: mira, te vendo esta crucita, te vendo este pedacito de tierra de Jerusalén, guárdalo porque te va a traer bendición. Todo eso ya verdaderamente ya está fuera de lo que es la verdad, fuera de lo que habla la palabra del Señor. Ya nos habla de la confusión, pero el cristianismo sigue cayendo en esta confusión. ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a nuestros hermanos? Están invadidos de tantas falsas promesas, falsas herejías. Todas las tragedias son una fuerte advertencia para que nosotros conozcamos cómo opera Satanás a través del engaño. Cuidado, ese es el tema. No te dejes engañar. En millones de personas opera Satanás. Él es el que opera. Mateo 24, veamos. Mateo 24. Veamos lo que dice Mateo 24. Nos da la primera señal. Aquí nos habla de que aquí nos encontrábamos muy cerca de la segunda venida. Fue precisamente el engaño a la iglesia.
Mateo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Recuerden, Cristo significa ungido. Vendrán muchos diciendo yo soy el que tengo la unción. Yo he oído predicadores que dicen, oh, vengan a la iglesia, vengan porque aquí está la unción, aquí está la manifestación del Espíritu Santo. Por favor, se adjudican el derecho de que ellos traen o tienen la unción en ese lugar. Mire, todos nosotros somos ungidos desde el momento que llegamos al Señor. ¿Dónde vamos a ir a recibir otra unción? Él dice la palabra que somos ungidos desde el momento que el Señor nos rescató, y esa unción está en nosotros porque Él está en nosotros. Él habita en nosotros, ¿verdad? Muchos vendrán diciendo yo soy ungido. En el versículo 5, muchos vendrán diciendo yo soy el ungido. A muchos van a engañar. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Versículo 24, porque se levantarán falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es increíble. Es increíble. La señal más grande de la antesala al engaño es la apostasía. Vamos a analizar en primer lugar por qué son engañadas estas personas, usando el ejemplo de Jin Jong. ¿Cómo se desarrolló el engaño para que estas 900 personas acabaran suicidándose? Número 1, estas personas que se suicidaron bajo la iglesia de Jin Jong fueron expuestas antes ya habían conocido la verdad, ¿sí? Cuando una persona cae en el engaño es porque conoció la verdad, no practicó la verdad y por eso cayó en el engaño. De una vez, cuando tú llegas a esa luz y la luz que has recibido no la practicas, no la haces, entonces eres engañado. ¿Por qué? Porque si ya recibiste la luz y no estás practicando la luz, entonces, bueno, por ejemplo, si tú vas a recibir un seminario y se le dice, hijos, obedecer a vuestros padres, y ustedes desobedecen, los jóvenes, o en un matrimonio maltratan a las esposas, a los esposos, entonces son candidatos a ser engañados. ¿Por qué? Porque no practican la verdad. Cuando rechazamos la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a todos los que no quisieron practicar la verdad. La mayoría de estas personas que se suicidaron habían conocido la predicación de la palabra, pero sin embargo no practicaron la verdad. Es muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, yo sé que Cristo nació en Belén, o yo creo en Dios. Satanás no es ateo, Satanás cree en Dios también. Santiago capítulo 2 dice que creen y tiemblan. No solamente basta decir yo creo, tenemos que demostrar mi fe con mis obras, con mi forma cambiada, con mis frutos. Si mi vida no ha sido revolucionada, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha dado. Porque, por ejemplo, si nuestra forma de caminar en la casa con nuestros hijos, los esposos, esposas, la familia, entonces actuamos en contra de la verdad, entonces la verdad hemos sido indiferentes a poner en práctica la verdad. Miles seguían a Cristo. Usted lee por el pan que Jesús le daba a Jesucristo, miles lo seguían. Pero cuando le llegaron a prueba, dice en Juan 8, en versículo 31 y 32, Cristo hablando aquí, véalo, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Bueno, Cristo se está dirigiendo no a los que no conocen, sino a los que ya conocen la verdad, a los que ya habían aceptado, que habían creído, ¿verdad?, que habían recibido. Y les dice, si vosotros, es un sí condicional, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, si nosotros decimos que ya creímos, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que demostrar que esa fe que yo digo tener, que soy cristiano, mantener en práctica, en acción, mi estilo de vida. Si permanecemos en él, entonces somos seguidores de Cristo. Discípulo en el griego quiere decir es uno que sigue a otro. Entonces, cuando recibimos a Cristo,
necesitamos recibir estudios bíblicos, necesitamos congregarnos, necesitamos recibir su palabra. Entonces recibimos el conocimiento, pero también, ojo, hay un peligro, ¿verdad? Porque si tengo el conocimiento y no lo practico, entonces lo que no practicamos. ¿Y cuál es el gimnasio? El gimnasio que donde Dios nos ha entrenado a nosotros es en la casa, con la familia, ¿verdad? Porque a ver qué tanto puedes aguantar, corregir, dirigir, amar al esposo, a la esposa, amar al hermano. Es allí, es un gimnasio. Porque cuando eso pasa, entonces se pone en acción lo que yo he recibido, ¿verdad? Hay muchas cosas que el Señor utiliza como instrumentos para poder formar nuestro carácter. Pero mientras nuestro carácter no sea forjado y no nos blindemos contra los ataques, las persecuciones, las calumnias y todas las cosas, porque todos estamos expuestos a causa de Cristo, va a aborrecer el mundo, ¿verdad? Si con Cristo lo hicieron, pues a nosotros también lo van a hacer. Porque así, de esa forma, Él nos fortalece y nosotros conocemos verdaderamente. Vamos a ser libres del engaño, porque el carácter es fortalecido. Él nos ha dado un espíritu de autoridad, de valor, dominio propio, porque tenemos el espíritu de Cristo. Entonces somos guerreros de Cristo, somos soldados de Cristo, sufrimos penalidades como un soldado de Cristo, ¿verdad? Sufrimos penalidades cuando no aceptamos la verdad y la practicamos y no la practicamos. Vamos a creer en cualquier cosa. Miren, hay personas, por ejemplo, hay personas que están perseverando, caminando, pero si nos descuidamos, somos asaeteados, porque la batalla que tenemos, como dice 2 Corintios 10:3, que nosotros, la lucha es con la carne, es el primer enemigo de nosotros. Veamos, por ejemplo, miren, la palabra del Señor dice que una persona que no practica su fe, entonces los entrega a un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, que Dios puede engañar. Dios engaña al ser humano con un propósito. Dios envía un poder engañoso a los que rechazan la verdad. ¿Para qué? Para que terminen aceptando la mentira. Porque esa es la tragedia de una persona que recibe la verdad y no la practica. Porque tenemos que evolucionar caminando, progresando, caminando y cambiando, ¿verdad? Porque la palabra es la que nos transforma, nos cambia y nos edifica, nos exhorta, te saca a ti del engaño, de la confusión, de la mentira y de cualquier situación que llegue a tu cabeza. Porque aún con las conversaciones, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así vamos a ser nuevas criaturas en el Señor. Bien, todas estas personas que fueron engañadas solo buscaban ir a la iglesia para ser amadas. Todos buscamos ser amados, ¿verdad? Bien, amar y ser amado. Esa es la necesidad básica de todo ser humano, pero no vamos a poder recibir lo que no hemos dado. Si nosotros buscamos el amor equivocadamente, entonces vamos a flaquear, porque tenemos nosotros, a pesar de todo lo que pase, depositar toda nuestra confianza en Él. Veamos 2 de Tesalonicenses, ¿qué dice? 2 de Tesalonicenses 11 y 12, por favor. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Versículo 12, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si no hay pasión, no hay gratitud, entonces no hay nacimiento, no hemos nacido de nuevo. Y el caminar, el conocer, el poner en práctica la fe, hermano, se escucha sencillo, se escucha fácil, pero es importante que podamos nosotros conocer de qué forma vamos a caminar y de qué forma nos vamos a entrenar, de qué forma nos vamos a desarrollar, solamente en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Cristo Jesús, el cual es el único que nos puede liberar. Él es el único que nos enseña a nosotros que es amar, misericordia, justicia, bondad
los frutos del Espíritu Santo. Es la única forma, solamente. Ahí te tiene que radicar la confianza. Esa confianza solamente es radicar en el ejemplo de Cristo Jesús. Primera de Juan 4, versículo 10. Primera de Juan 4. En esto consiste el amor, dice. Primera de Juan 4, 10. Aquí nos muestra, dice, no es en que nosotros, sino que no fuimos nosotros que tomamos la iniciativa, sino no es que Él nos amó. La iniciativa fue ¿de quién? Fue de Dios. Él nos amó. Nosotros nunca buscamos a Dios. Él nos buscó, nos rescató, y el Dios verdadero, su presencia y su amor es desarrollado y manifestado en nuestros corazones cuando nos comprendemos nosotros, cuando dice que el Espíritu Santo, esa acción es derramado en nuestros corazones, el que nos dice que vamos a llevar la semilla del amor, el camino de justicia, de santidad. De esa forma poder llevarle la esperanza a las personas que están confundidas y necesitadas, a las personas que están perdidas, y llevarles una palabra. ¿Para qué? Porque de tal manera nos amó Él que nos ha perdonado. Y cuando recibimos ese perdón, entonces no solamente nos enseña a perdonar, sino también a llevarle, porque cuando no hay perdón en nuestros corazones, pues es la única forma, a través de la luz, solamente el Señor. Solamente al llegar a la verdad, que es la verdad, podemos nosotros experimentar que en Él nos enseña el buen comportamiento y el buen estilo de vida. Es la única forma, ¿verdad? Veamos, 1 Corintios 10:13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, porque las tentaciones es que el Señor cada día nos libra, cada día, porque nos ayuda. ¿Qué es? La palabra dice, derriba todos los argumentos que se levantan en contra de la verdad. Dios nunca nos va a pedir algo sin traernos la bendición. Imagínense, Abraham le pidió a su hijo. ¿Por qué? Abraham era un gigante espiritual. Si en el momento que Dios nos aflige, nos hace la prueba, no nos pasa la prueba en el momento que no podamos soportar, somos conscientes de la realidad, ¿verdad? Que todas estas personas no solamente buscaban ser amadas, sino que fueron expuestas, conocieron la verdad, y solamente buscaban emociones. Todas estas personas buscaban ser entretenidas. Como hoy en tiempo tenemos, por eso el tema lo he titulado, cuidado, no te dejes engañar, porque el entretenimiento, mire, el tiempo pasa muy rápido, y el entretenimiento, ¿qué es lo que hace? Embota el pensamiento, las emociones, porque cuando las emociones son exaltadas, son levantadas, es bien fácil manipular a las personas. Cuando hay manipulación, hay brujería, porque dice que el espíritu de control es el espíritu de brujería, el espíritu de Jezabel. Cualquier persona que trate de controlar a otra persona y no respeta la voluntad de esa persona, ese es un espíritu de Jezabel, el espíritu de brujería. El buscar en la vida cristiana solamente emociones, porque muchas personas dicen, oh, aquí sí se siente el Espíritu Santo. Mire, si una persona no siente algo externo, entonces ahí cae en la confusión, porque no está yendo a un concierto mundano. En los conciertos mundanos hay histeria colectiva. Usted ve en todos los conciertos las emociones son exaltadas que nos llevan a la histeria, porque las emociones son manipuladas a través de la alabanza, a través de los que cantan, a través de las palabras. ¿Por qué? Porque la manipulación los lleva a hacer lo que ellos quieren. Pues si no, vea Adolf Hitler, ¿qué fue lo que pasó? Le dijo a su escritor, necesitamos un ambiente de emoción en la gente. Cuando usted ve, cuando ese hombre, el Führer, llegaba, 1 millón de personas levantaba y eran arrastrados. Era una colectividad, una locura.
esa es la forma como manipulan las masas a través de las emociones. Pues no es que las emociones no son malas, no, es malo cuando son manipuladas. La vida cristiana es por fe, no por vista. Aunque yo no sienta a Cristo, aunque no sienta la presencia del Espíritu Santo, me basta con lo que la palabra del Señor dice. Dice segunda de Pedro, tenemos la palabra del Señor más segura. Mire, Pedro dice, he visto a Cristo en la transfiguración, pero lo que edifica es lo que está escrito. Tenemos que estar atentos, tenemos que vivir por fe y no por vista, porque las emociones suben y bajan. Las emociones es de acuerdo a cómo se sienta la persona, entonces de esa forma está fogosa, está activa, pero la emoción despierta, pero eso solamente es efímero, es pasajero, solamente es en un momento. Pues necesitamos edificar el espíritu, edificarnos de la forma como el Señor nos edifica, es que podamos nosotros comprender verdaderamente, como dice segunda de Pedro 1:19, podemos leerlo, segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice, en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La iglesia de los Corintios era la iglesia más carnal. Por eso se le habla tan fuerte, el apóstol Pablo le habla tan fuerte, porque era una iglesia carnal, la iglesia más carnal. Imagínense, Pablo tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentarles a ellos cuál era la importancia de Dios, cómo tenían que usar los dones espirituales. Nosotros creemos en la manifestación de los dones espirituales, pero no lo extremo. En 1 Corintios 14 y 15, 16, tenemos que hacerlo decentemente y en orden. No podemos divorciar la mente de nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque la manifestación de las emociones llevan a la confusión. Cuidado, no te dejes engañar. Dios no quiere que nos desconectemos de la mente, hermanos, porque en muchos locales hay cautividad de la mente, y la cautividad es hipnotismo. ¿Por qué? Porque son contaminados y contagiados a esas expresiones, a estos sentimientos. Porque mira, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Tenemos ejemplos grandes que naturales. Por ejemplo, el padre de la psicología moderna era un ateo evolucionista y humanista. Y ese hombre, el mismo hombre que manejaba masas, muchas personas psicológicamente, entonces, y era un hombre totalmente tirado a la depresión. Entonces, las emociones son simultáneas, pueden ser momentáneas. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos crecer en la palabra, que podamos crecer. ¿Para qué? Para que no seamos movidos de nuestras raíces. Porque las raíces que nosotros tenemos que comprender, que el Evangelio, lo que el Señor nos habla, vea Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, podemos percibir, porque ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la profecía? ¿Qué es? La profecía es lo que tú hablas, lo que tú enseñas, lo que tú predicas, ¿verdad? Lo que predicamos es la profecía ya establecida. Entonces, tenemos que liberarnos y tener cuidado de no ser confundidos, porque la confusión, hermanos, Mateo 7 nos dice claramente que no todo el que dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. La confusión y la apostasía es algo tan delicado. El testimonio más grande que tenemos nosotros son las reglas, la dirección y saber, como dice Juan 4:48. Vean lo que dice Juan 4:48. Jesús le dijo a la multitud, dice,
dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y se los digo, generación mala y adúltera, le dijo, se los digo, si no, la señal que les será dado a ustedes será la señal de Jonás. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la profecía más grande que nosotros experimentamos y vivimos en nuestras vidas. Tenemos que apelar a la palabra, no a las emociones. No a las emociones, porque cuando la palabra no es experimentada, entonces, hermanos, estamos en peligro. Estamos en peligro. En cuarto lugar, esta gente le daba más prioridad a las sanidades y al misticismo. Miles de personas seguían a Jesucristo. Cuando Jesucristo hizo milagros en el desierto antes de entrar a Caná, ninguno de los que entraron a Caná podía decir que no vieron llover del cielo, vieron llover codornices, vieron salir agua, vieron sus zapatos, sus vestidos en 40 años no se les envejecieron. Mire todos estos milagros que ellos vieron, pero no entraron. Entonces Dios usa los milagros, pero el milagro no cambia a nadie. Por eso Dios escogió a la palabra, la predicación. Nosotros podemos ver un paralítico que se levanta, nosotros nos emocionamos, nos llenamos de euforia y quedamos impresionados. Bien, Dios sana y levanta, y la emoción y quedamos sorprendidos, pero tiempo después tú ves, entonces esa persona no es una persona que resucite espiritualmente. ¿Qué es lo que nos hace resucitar espiritualmente? La palabra de Dios. No son los milagros. Más milagros que lo que Cristo hizo no se puede. Sí, claro, se los dijo Juan 4:48. Si no vieran ustedes señales y prodigios, no creerían. Y a cada rato le decían, queremos señal, queremos ver señales. Y Jesucristo le dijo, la generación mala y adúltera pide señales, mas no se les será dada otra señal más que la de Jonás. En 1 Corintios 1 dice, muchos religiosos hoy siguen pidiendo milagros, sobrenaturalidad, todo sobrenatural. Eso es lo que piden. Esa es la emoción de este tiempo. Pero nosotros tenemos la resurrección de Cristo. Ya no hay un milagro más grande. Es el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es la resurrección de Cristo y resucitarnos a nosotros. Tenemos que cuidarnos de las emociones, del misticismo, porque cuando ya no hay emociones, cuando no hay misticismo, ya dicen, no, Dios no se mueve ahí. Porque si tú no tienes un apóstol, un profeta en tu iglesia, no se mueve el Espíritu Santo. No, miren, claramente la palabra del Señor nos dice que donde los apóstoles, cuando fundaron las iglesias, ellos nombraron ancianos, nombraron obispos y nombraron diáconos. Y la palabra del Señor dice que los apóstoles de Cristo, dice que Pablo fue el último de los apóstoles. Entonces, ¿dónde vamos a colocar todos los apóstoles? Si en Apocalipsis dice que todos los apóstoles están, vamos a ver, hay un movimiento terrible de confusión ahora. Es la apostasía más grande. En California apareció un hombre diciendo que era el presidente de la Asociación de Apóstoles, pidiendo $250 de entrada. Y ahora es igual. Hay muchos que se autodenominan profetas y apóstoles. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Cuidado. O que profetas y que viene la profeta y que viene el profeta o la profetisa. Hermanos, tenemos que cuidar. Dice Apocalipsis 2: has probado a los que son apóstoles. ¿Cómo dice? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Si lo vemos nosotros en toda la temporada y todo el tiempo que nosotros vemos, ellos en ningún momento, ninguno, en 2000 años que tenemos, en todos los 2000 años de historia, el único que mencionan apóstoles es en Roma, y el apostolado que en Roma y la luz del mundo, y
Y esta infección ha entrado en la iglesia cristiana desde 1900. Entonces, ¿qué es lo que dice? Siervos inútiles. Todos somos sacerdotes y reyes de Dios. Nunca dice que somos apóstoles. Nunca ahí no dice que somos profetas. Profetizamos, que es predicar. ¿Qué es lo que estos líderes tienen en su motivación? Le quieren dar más importancia a todos los bienes materiales que la evangelización. En segunda de Pedro 2, por favor veamos. Segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, dice el apóstol Pedro, harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda, en su perdición no se duerme. Es increíble al grado que hemos llegado al siglo XXI. Es increíble. Sí, por ahí, por los años 70 y 80 fue cuando comenzaron el concierto en las iglesias, se convirtió en un negocio, y de ahí para acá se ha quedado como concierto que cada vez que una persona va a predicar, oh, mis honorarios son tantos son mis horas, tanto es mi valor. Es terrible. Por eso hermanos, tenemos que nosotros tenemos que tener cuidado. La predicación emocional es peligrosa, bien peligrosa. La verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Dice la misma palabra, nos enseña, como dice, que con diligencia tenemos que presentarnos delante de Dios, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él nos ha ungido a nosotros. Tú y yo ya somos ungidos. Nos ha llamado ¿para qué? Para ir a sanar los corazones de las personas necesitadas, el que nos sana nuestros corazones, libertar a los castigos, a todos los que están cautivos, los que están presos en ataduras, en maldiciones. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Es algo realidad, es una realidad que las fábulas y los mitos, ese es el peligro en el cristianismo, porque el problema no es que uno practique 1 Corintios 4:7, vea lo que dice, nos dice desechar, que tenemos que desechar las fábulas y todas las cosas que el hombre dice, como dice, fábulas profanas, imagínense, que no nos llevan a la piedad. Tenemos que tener cuidado. No se trata solamente de que no nos gusta, como no es que uno haga acepción de personas, no. Si la verdad tenemos que predicarla como está escrita, porque en Gálatas 1:10 dice que si agradamos a los hombres, entonces no somos ministros de Jesucristo. Tenemos que hablar, tenemos que conocer la palabra, conocer la verdad, porque ¿cuál es el problema? El problema está el espíritu ministrador. Es el espíritu ministrador que es manifestado a través de lo que les enseñan. Pues tenemos unos ejemplos claros de los hombres que dice que todos estos líderes que manejaban sus mentes, manejaban sus emociones, aún dice que hasta quedaban prestándole sus mujeres a ellos, a estos líderes. Es peligroso, hermano. Es bien peligroso. Dice la palabra del Señor, el poder del engaño cae en el estupor, que el estupor es que ven y no ven, escuchan y no escuchan. Entonces tenemos que prepararnos. ¿Por qué tenemos que prepararnos y capacitarnos? No queremos encontrarnos nosotros con nuestras lámparas vacías cuando llegamos al Señor y el Señor nos diga, no, tú no estás aquí, pero si en tu nombre prediqué, en tu nombre hablé, en tu nombre. El espíritu ministrador es el que se mete. El espíritu ministrador es el que confunde y hace perder el corazón y la salvación. No vale la pena, ¿verdad?
La iglesia no es una sociedad de beneficencias. Nosotros no vamos a permitir que emocionalmente nos manejen, que un grupo, un lugar, donde quiera que sea, como pasó con estos hombres que manipularon sus emociones y lograron aún llevarlos hasta la muerte. Entonces la muerte espiritual es el peligro, porque estos espíritus ministradores no solamente destruyen la fe, el caminar, la santidad de nuestras vidas, sino es un espíritu que ministra a la familia, ministra a los hijos. La misión que tenemos que tener nosotros es conocer verdaderamente, practicar lo que la palabra del Señor dice. Lo que dice, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor dice que en 2 de Timoteo 4:4, por favor lea lo que dice: apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Entonces tenemos que conocer verdaderamente que nosotros tenemos que regirnos a lo que la palabra del Señor nos dice, porque cuando nosotros caemos en toda esta confusión, tenemos nosotros la palabra más profética y segura. ¿Para qué? Para no caer. Mira, la confusión, el Señor lo compara como la rebelión en Samuel 15:22. Dice que lo compara con la brujería y la rebelión. ¿Y cuál es la rebelión? Hacer lo contrario a lo que la palabra nos enseña. Y la palabra nos enseña a nosotros que es la consagración y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin practicar la verdad no vamos a heredar las bendiciones. Cuando practicamos lo que conocemos, entonces las puertas del cielo se abren correctamente. Porque el genio de la lámpara de Aladino, ese es el que se encuentra en muchos lugares, que confunden y entretienen a las personas. Tienen que tener cuidado los jóvenes, mucho cuidado, no ser confundidos, sino seguir verdaderamente, amar y seguir al Señor en santidad, en consagración. ¿A través de qué? A través de la palabra. Tenemos que profesar a Cristo en nuestras vidas. Cuando una persona profana su templo y profana lo que sabe, es cuando no hace lo que ha aprendido. Y si lo que conoce no lo pone en práctica, entonces no está en nada. Lo que tú sabes, lo que tú conoces, la palabra del Señor nos dice que tenemos que convertirlo en nuestras acciones. Tenemos que ver que el Señor nos ha liberado en la cruz del Calvario, porque para que caminemos nosotros en una vida de rectitud, en el cual Él nos dará las fuerzas, nos va a levantar como las águilas. Él no va a permitir ninguna tentación que no podamos resistir, porque Él está llenado de nosotros. Él es la razón de todo lo que nosotros somos. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la cual nosotros vamos a emprender y a lograr, como decía el apóstol Pablo, a tomar esa corona. Vamos a darle gracias al Señor y a decir: gracias, Padre. Gracias te damos, Señor,